en la construcción de esta cotidianeidad que muchas veces damos por descontada, pero que tiene ahí como sujeto muy activo a todas las personas que se levantan todos los días para salir a la calle a laburar, y felizmente muchas de ellas hoy no lo están haciendo porque están tomando como corresponde su descanso en 1 de mayo. Está sentado acá en el estudio Gustavo Contreras. Él es investigador del CONICET, especializado en lo que tiene que ver con movimiento obrero, mundo del laburo. Gustavo, ¿cómo andás? Buenos días, gracias por venirte hasta la radio un 1 de mayo, desde lejos encima. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día, Alfredo. Bien, Mira, bien. acércate un poquito al micrófono, ponete ahí lineal, así te Lineal, escuchamos ahí mejor. estamos. Buen día y bueno, gracias por la invitación y buen día para la audiencia en este 1 de mayo. Vos sabés que lo primero que me viene a la cabeza a mí es, a ver si la descripción es correcta. Vos estás especializado en lo que tiene que ver con movimiento obrero. Yo sé que, obviamente lo sé desde casa también, yo estoy casado con una historiadora. Todos los sujetos de estudio son dinámicos, ¿no? Más allá de que vos quizás tu investigación la podés recortar a un periodo histórico y ahí comparte unos ciertos patrones de comportamiento o los procesos en los que están involucrados son más o menos atajables en términos de control de variables. Pocos sujetos habrán cambiado tanto, incluso en el periodo que vos laburás, como esto que es movimiento obrero, ¿no? ¿Qué decimos del movimiento obrero? ¿Acaso que vos estudiaste en un periodo que va quedando cada vez más lejos también, ¿no? 70, 80, 90 años atrás, respecto del movimiento obrero de hoy? Incluso me surge la pregunta, ¿podemos identificar hoy algo parecido a un movimiento obrero como tal? La gente seguramente que nos escucha, si le hablo de movimiento obrero, inmediatamente pensará quizás en cúpulas sindicales, ¿no? No sé si en, no sé, laburantes de base o laburantes de a pie. ¿Qué te pasa con eso? Bueno, una reflexión amplia, ¿no? La que proponés, me gusta. Más en esta fecha, si uno piensa el 1 de mayo, estamos hablando de una tradición que tiene más de 130 años y un movimiento obrero que lo podemos pensar como algo que tiene más de 150 años por lo menos y que tiene una escala global, mundial. Y que el sujeto principal de esta efeméride son los trabajadores y que, imagínate, en este recorrido han cambiado muchísimo por varias cosas, ¿no? Están muy asociados al mundo del trabajo y el mundo del trabajo en estos 150 años está asociado al desarrollo del capitalismo. Claro. Y el capitalismo va mutando por cuestiones tecnológicas, por capacidades de inversión, por formas del trabajo, por contratos laborales, por su vinculación con el Estado, por la regulación que puede hacer el Estado en relación a lo legal, por la relación que pueden tener el mundo del trabajo, el Estado y un régimen político más favorable o menos favorable para los trabajadores. Entonces lo que tenemos es un mundo del trabajo que se fue transformando en estos 150 años por distintas variables y que creo que puede ser un ejercicio muy interesante pensarlo en ese recorrido histórico que no tiene que ver solamente con las cúpulas sindicales, ni siquiera con el conjunto de los trabajadores que están en los sindicatos, claro, ¿no? Sino que pensamos en el conjunto de la clase trabajadora en sus diferentes condiciones, trabajadores en blanco, en negro, precarizados, muy bien reconocidos y legalizados, dirigentes, bases, ¿no? Es un universo realmente extraordinario, lleno de biografías. ¿Qué te parece? ¿No? Recorridos laborales. Fíjate que lo que va surgiendo en una pregunta detonada, improvisada para los oyentes, por un lado evoca ciertas cuestiones en cada uno de los que interviene, pero a nosotros nos va planteando, por ejemplo, gente que ha comentado que laburaba en un cibercafé, que son cosas que ya no existen y que no es que fueron de hace 50 años. Fue algo que funcionó, qué sé yo, entre 1995-6 y 2001-2 y chau. Bueno, pero era moderno entonces, ¿no? Y era una nueva dinámica laboral que incluía la tecnología, que supongo que será otro parámetro que está cambiando también todo, ¿no? A nivel del mundo del laburo. Sí, creo que la tecnología y las nuevas formas del trabajo nos han pateado el tablero, ¿no? En algún punto había una ilusión utópica que planteaba que la tecnología iba a liberar a la humanidad del trabajo, pero pensando que liberaba el conjunto de la humanidad del trabajo, ¿no? Que íbamos a poder trabajar menos para dedicar más tiempo a la lectura, al ocio, a la familia. Ahora pasa algo parecido con la inteligencia artificial, se supone que es la nueva meca, pero fíjate que hay una cosa que me parece que se subraya un poco más, que viene esta idea de futuro próspero acompañada con un poco de temor, ¿no? De un reemplazo.
Claro, porque no está pensando en términos de liberación de la humanidad del trabajo, sino que, bueno, la concentración del poder, la concentración riqueza, de la claro. economía, de la riqueza, genera, bueno, un avance por un lado y una exclusión creciente que atemoriza, con desempleo, con postergación de grandes sectores sociales, y eso realmente genera un universo muy preocupante y distópico en parte del mundo del trabajo. Y bueno, lo que estamos viviendo a escala global, no solo en Argentina, es un momento muy preocupante para el movimiento obrero, donde también tiene que repensarse en relación a los desafíos del presente, un presente que es muy dinámico, y un movimiento obrero, un movimiento sindical que tiene esta larga tradición y que tiene que aprender de alguna manera a reacomodarse en la nueva coyuntura para seguir defendiendo derechos, ¿no? Para seguir defendiendo ciertos horizontes que piensen en la liberación del conjunto de la humanidad. Viste que cuando hay feriados, cada tanto surgen cuestionamientos, quizás a la cantidad de feriados que hay, al calendario, lo que sea. Sobre el 1 de mayo no hay mucho cuestionamiento, ¿no? El 1 de mayo es un día que el laburante se ganó y que me parece que es un momento que, aunque sea 30 segundos de ese día por algo que escuches, algo que te comenten, o por lo llamativo de que casi ningún otro feriado te lo permiten, pero este corresponde, no salen ni los diarios, mencionábamos fuera del aire, sigue siendo como una especie de reivindicación ahí bien presente, pero muchas veces mucha gente desconoce la historia de lo que hay detrás de esto, ¿no? Que también ha sido un logro o algo que no quiero ir al extremo, se consiguió medio a base de poner el cuerpo y la sangre en muchos casos, pero esto es así de duro. Es así. Está buenísima la reflexión y la pregunta porque no hay que normalizarlo, ¿no? Es una conquista lograda a base de cuerpo, de sangre, que llevó mucho sacrificio en Argentina, en el mundo, y en muchos lugares del mundo no es así, como pasa en Argentina. No en todos los lugares es un feriado, y no todos los lugares se respetó la fecha original del 1 de mayo, y hubo gobiernos, más bien reaccionarios, conservadores, que han cambiado la fecha, y han cambiado el sentido, ¿no? El Día del Trabajo en otra fecha, por ejemplo, en la España de Franco, para correrlo de una tradición internacionalista, ¿no? Desde 1890, por el llamado de la Segunda Internacional Socialista, se festeja el Día del Trabajador en distintos lugares del mundo, ¿no? Es una fecha sincrónica donde en diferentes países los trabajadores del mundo conmemoran sus reivindicaciones, conmemoran sus mártires, y Argentina ingresó desde el primero, ¿no? Desde 1890. Y se mantuvo en el tiempo esa conmemoración, aún con gobiernos que le cambiaron el sentido o que lo complementaron, como el peronismo, donde sumó la idea de fiesta del trabajo, donde la idea de lucha, de conmemoración, se le sumó la idea de fiesta. Por eso también decimos feliz Día del Trabajo, cuando todavía hay gente que dice, no, es un día de lucha. Y Argentina sumó esos tres sentidos, es de lucha, es de conmemoración, es de fiesta, pero mantuvo eso. Porque Argentina tiene una gran conciencia de la importancia de los trabajadores, de que estén bien remunerados, de que estén bien reconocidos. Incluso en sectores que hoy en día lo ponen en cuestión por distintos motivos, saben que es importante que el trabajador esté bien reconocido, bien remunerado, porque hace una mejor sociedad, una mejor convivencia, ¿no? Es muy difícil pensar una sociedad que funcione bien si hay sectores excluidos, que no tienen trabajo, que son perseguidos. Eso ya lo pudimos ver en distintos momentos de la historia, y creo que Argentina mantiene, a grosso modo, esa conciencia social, más allá de que hoy hay discursos que lo ponen en cuestión, lo tensionan, y hay sectores que dicen, bueno, veamos, probemos, e ideas conservadoras que creo que no son positivas para la sociedad en relación a lo que hemos sabido construir en torno a la importancia, ¿no?, del 1 de mayo, de los trabajadores, más allá de las diferencias sobre fiesta, lucha y conmemoración. Estamos hablando con Gustavo Contreras, él es historiador especializado, como lo escuchás, en lo que es el movimiento obrero, el mundo del trabajo, investigador de CONICET, docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hablando en este 1 de mayo, como verán, de todo lo que involucra, ¿no? Reflexionar acerca del laburo, del movimiento obrero, de este feriado que estamos conmemorando. Al habitante promedio del siglo XXI, mirá qué cosa tan genérica, me vas a matar como historiador, que estás diciendo, ¿no? Muy wikipédico. ¿Le cuesta identificarse como parte de algo llamado clase trabajadora, algo llamado movimiento obrero? Porque está
Si hablábamos de profesiones liberales surgidas, qué sé yo, de la Revolución Francesa en adelante, hoy todos queremos ser profesionales liberales, ¿no? Y hay una cosa medio reacia a la vinculación que proponía el trabajo tradicional, ¿no? Claro, es alucinante esto, ¿no? Porque vos proponés una mirada de un trabajador promedio y ahí, si vamos a las biografías, creo que hay un montón de realidades y subjetividades también, ¿no? Entre quienes se reconocen trabajadores y quienes no. Hubo una época donde era un orgullo ser trabajador, ¿no? Y no tan lejana en el tiempo. Pero también hubo ideologías que buscaron identificar a estos trabajadores tal vez mejor remunerados o con mejores condiciones, les propusieron identificarse como clases medias, claro, ¿no? Diferenciarse. Hay una apuesta en ese sentido de sectores que buscan de alguna manera diluir lo que algunos proponen como clase trabajadora. Para las tradiciones más vinculadas al movimiento obrero, clase trabajadora es aquella persona que vive de un salario, claro, ¿no? Que vende su fuerza de trabajo, que vende su tiempo y su cuerpo a cambio de un salario para poder sobrevivir. E incluso hay personas que pueden tener un ingreso extra como pequeños propietarios o comerciantes, pero el grueso de su ingreso es el salario. Entonces, esas personas, por su actividad, por su remuneración y por su condición dependiente de un patrón, serían trabajadores, exacto, ¿no? En una definición clásica. Sí. Hay algunas ideas que proponen diferenciar por el ingreso. Entonces, si uno tiene un ingreso mayor a cierta cantidad de plata, le proponen que uno se autoperciba como clase media, se diferencia incluso por cuestiones de vestimenta, de sociabilidad. Entonces eso ha permeado y genera un debate que está buenísimo volver a tenerla, porque la clase trabajadora en Argentina es amplísima. Claro. Es amplísima. La cuestión es, bueno, la autopercepción. Y en el momento de autopercibirse, bueno, ¿qué hace la clase trabajadora o los trabajadores? Y se organizan en relación a sus intereses y sus identidades. Bueno, ¿qué le pasa a cada uno de los oyentes por claro, ¿no? En este caso, en relación a eso? Piensa en el tema, autorreflexiona. ¿Qué le parece ser trabajador o trabajadora hoy? ¿Es un orgullo? ¿Es un problema? Bueno, es interesante saber que en la historia argentina durante muchísimas décadas ser trabajador, ser trabajadora fue un orgullo, y fue también el orgullo de pertenecer a una clase que tenía un proyecto de mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, y eso también le daba un plus en términos políticos, más allá de si eran peronistas, de izquierda, radicales, socialistas, ¿no? El movimiento obrero siempre tuvo esa impronta, ¿no? De pensar en un mundo mejor para el conjunto de la población, y eso no es menor. Hay una cosa que vos subrayabas que es el carácter biográfico, ¿no? De las los diferentes recorridos laborales. Es ineludible, digo, lo que ha pasado en cada trayectoria. ¿Te pasará como docente? Te lo pregunto, porque a mí sí me pasa que a la hora de hablar de recorridos posibles para un profesional en el área en la que vos estás, me pasa en la mía, le pasará a muchos otros. La verdad que incluso con nosotros, la verdad que el camino a recorrer recomendable era uno bastante parecido al que habían hecho la gente que, por ejemplo, nos daba clase o había abierto camino en las profesiones que elegimos nosotros. Eso hoy no pasa más. Es decir, yo no puedo recomendarle a un pibe que estudia periodismo hoy que haga exactamente lo mismo que hice yo, que fue bastante parecido a lo que puede haber hecho un cronista de 1970, porque hoy el escenario de laburo es completamente distinto. En el marco legal, en el marco social, en los requerimientos económicos, en los requerimientos de formación. ¿Te pasa eso? Sí, pasa mucho, ¿no? En esto que por ahí vos mencionabas como profesiones liberales, ¿no? Ir a estudiar periodismo o ir a estudiar a la universidad, una carrera. En los últimos años, bueno, el cambio en la sociedad impactó también en el mundo del trabajo y en la formación, ¿no? de estas profesiones liberales. Hay una precarización muy marcada y acentuada en los primeros empleos de estos futuros docentes, de estos futuros profesionales, que ha también generado cierta desmotivación en parte de los estudiantes de decir, bueno, quiero ser docente universitario, quiero ser investigador del CONICET. E incluso cuando piensa en su salida al mundo laboral, por ejemplo en la docencia, ¿no? En la carrera de Historia, en la Facultad de Humanidades, es un mundo muy hostil para el inicio de la carrera. Claro. Antes estaba la idea, bueno, tengo un título universitario, mi hija tiene un título universitario, de alguna manera va a poder acomodar rápidamente su vida. El título universitario era un pasaje a un mundo laboral mejor, a una mejor situación
en los ingresos, en las condiciones de trabajo, y hoy esta desregulación, ¿no?, del mercado laboral y este corrimiento del Estado en ciertas garantías, también rompe esa ilusión, que creo que es un problema para la sociedad, porque qué mejor podemos proponer que nuestros pibes, nuestras pibas quieran estudiar, quieran formarse, quieran insertarse de una manera estable en el mercado laboral para construir sus carreras, su biografía, ser mejores para poder aportar mejor a la sociedad. Este mundo de terciarización laboral, de flexibilización, que propone empleos taxi, ¿no?, de ir de acá para allá y de no tener estabilidad, con una idea de que esa inestabilidad genera mejor competitividad. Eso no se demuestra en los hechos. Lo que vemos es que la flexibilización laboral y el mundo inestable no genera mejores profesionales. De hecho, los angustia, les genera depresión, no les permite proyectarse en mediano y largo plazo, que para las profesiones liberales es fundamental. Un perfil profesional se construye en muchísimos años y con una proyección predecible. En este sentido, me parece que este tipo de políticas laborales y públicas no está favoreciendo algo que redunda en mejoras para el conjunto de la sociedad. Y nosotros siempre tenemos que pensar en ese sentido, me parece, ¿no? ¿Qué profesionales formamos para mejorar nuestras sociedades, para que sean más reflexivas, para que mejoren en el aspecto productivo, para que tengan mejores contenidos, para que nos pensemos mejor en distintos aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, levanto tu pregunta, y me parece que también nos cuesta a nosotros, ¿no?, mostrarles a los estudiantes caminos promisorios o que entusiasmen, y más bien les pedimos que, bueno, que se afirmen en esas profesiones, en esas convicciones, para tratar de transformar esto y que vuelva a ser, ¿no?, algo deseable, y que ojalá tengamos más jóvenes que quieran estudiar y formarse en Argentina, que por suerte sigue teniendo universidad pública y la tenemos que valorar y defender. Ustedes, oyentes, pensaron que hoy vamos a estar relajados y tranquilos. Mirá la cantidad de preguntas que abrimos. Gustavo, muchísimas gracias por venir a los estudios de Radio Brisas. Dejamos un montón de preguntas sobre la mesa. Seguramente te vamos a volver a invitar en breve para seguir charlando estas cuestiones. Gracias por acercarte desde lejos. Viene de Chapalmalal el hombre, así que miren qué compromiso. No, gracias, Alfredo, por la invitación. Es un gusto estar en Radio Brisas. Y me gusta mucho la idea de poder conversar con la audiencia sobre algunos aspectos que nos puede inspirar este 1 de mayo. Nosotros también lo disfrutamos mucho. Gustavo Contreras, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigador de CONICET, pasó por los micrófonos de Radio Brisas en Brisas Primera Edición.